esta plataforma de virtual. El capítulo virtual le da la cordial bienvenida a todos ustedes, pues los que están conectados. Mi nombre es José Crespín y hoy voy a servir de maestro de ceremonia. ¿Ya? Conmigo van a trabajar unos amigos que están ya conectados con nosotros, como es Juan Palacio, el amigo Alfredo Osejo, el amigo Manuel Rostrán y Oscar Bojorque también. Que también ellos le dan la bienvenida a los amigos que también se están conectando con nosotros. Como todos saben que todo ministerio tiene su visión, ¿ya? Y vamos a conectarnos con Juan Palacio. Con Juan Palacio para que nos dé la visión de Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio. Adelante, Juan. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, a mí me tocó esta noche compartir con todos ustedes la visión de lo que es el capítulo, en este caso, lo que es la fraternidad. Nosotros a lo mejor habremos escuchado hombres de negocio, las reuniones, nos habremos escuchado de estas reuniones de la fraternidad en la radio, en cualquier otro lado, pero tal vez no hemos entendido qué es en realidad fraternidad, qué hacemos en las reuniones de fraternidad hombres de negocio. A mí me tocó esta noche despejar esas dudas. Nosotros somos un grupo de jóvenes, adolescentes, hombres, que nos reunimos en lugares neutros, así como en bares, restaurantes, comiderías, centros de convenciones, hay capítulos de damas, que nos reunimos así en lugares neutros, pues, completamente, para compartir experiencias de cambio de vida a través de un testimonio. El nombre completo del Ministerio de Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio, del Evangelio completo. Fraternidad porque en estas reuniones nosotros los invitamos a una cena, a compartir, a hacer nuevas amistades. Durante el evento que hacemos en físico, pues nosotros los invitamos a una cena. Internacional porque este ministerio se encuentra en muchos países. En Nicaragua está en el norte, al sur, al este, al oeste de Nicaragua. Vas a encontrar un capítulo hombre de negocio en los diferentes departamentos y municipios de León, así como en Nicaragua. Hombre de negocio porque realmente aquí todos los que estamos aquí tenemos un oficio, tenemos una profesión, desde doctores, médicos, desde cirujanos, desde ingenieros, albañiles, zapateros. La verdad que el que tiene un oficio, una profesión, es un hombre de negocio. El estudiante, su negocio es estudiar. El que no tiene un trabajo, pues buscar ese empleo. Pero he entendido que hombre de negocio aquí porque en estas reuniones nos hemos reunido para hacer el mejor negocio de nuestra vida. Y el que ha entrado a una reunión de estas no sale igual. El evangelio completo, simplemente aquí una persona nos va a compartir su testimonio de cambio de vida, cómo estaba antes, cómo llegó a la fraternidad por primera vez, cómo fue invitado, qué está pasando actualmente en su vida, por qué siguen estas reuniones de hombres de negocio. Entonces, prácticamente eso es lo que nosotros venimos a hacer a esta reunión, compartir experiencias, así de sencillo. Bueno, don Crispín, le dejo la palabra, le dejo el micrófono y que siempre podamos seguir participando de estas reuniones virtuales. Muchas gracias, Juan. Juancito, muchas gracias, hombre. Le reiteramos también, que como le digo, la bienvenida a todos los amigos que están conectados, pues a Glenny. Le damos la bienvenida también a Glenny y a todos los otros amigos, a Freddy, pues que ya se está conectado, pues también. Le damos las gracias, la bienvenida también. Me imagino que tal vez hay algunas personas que están conectadas que tal vez es la primera vez que se conectan a esta plataforma virtual, pues. Y le damos la bienvenida, pues. Vamos a llamar al amigo que nos trae la buena noticia de esta noche. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a dar los datos, pues, del amigo. El amigo es Alfredo Osejo, tiene 50 años, él es contador, es oficio contador, casado con 4 hijos, tiene 8 años, 6 meses de pertenecer a este precioso ministerio. Él es coordinador de capítulo Los Poetas.
tenemos 30 minutos, mi amigo, para que ustedes compartan su testimonio. Adelante, mi amigo. Ok, buenas noches, muchachos. Buenas noches, buenas noches. Reitero la bienvenida a este evento. Pues, ya escucharon mis datos, Alfredo Ramón Osejo. Estoy cumpliendo recientemente, hace casi un mes, cumplí 50 años de edad. Un hombre que nació en una comarca de León, en un lugar humilde, conformado por mis padres, mi hermana mayor y yo. Yo soy el tiernito, yo soy el cumiche de la familia. Y por ende, pues, me daban muchos privilegios. Quiero decirles de que desde muy pequeño, pues, acostumbraba a andar con mi papá en los campos de béisbol, en las huertas, con mi abuelito materno, aprendiendo el oficio del campo. Fíjense de que me gustaba el béisbol. Los domingos siempre estaba en un campo de béisbol. Y pues ahí miré muchas cosas. Entre estas cosas, pues, que mi papá, un hombre que sobresalía en el equipo, enamoraba a muchas muchachas. Pero esta situación, pues yo nunca la compartí con mi madre por temor a que hubiera pleitos, discusiones, diferencias. Sin embargo, pues un día más tarde, quizás cuando tenía 9, 10 años, este caballero pues se enamoró de una dama y tomó la decisión de abandonarnos. Tomó la decisión de casarse, de trasladarse a vivir a la ciudad de León. Y a partir de ese momento, pues la situación económica del hogar sufrió un giro repentino y bien drástico. Quiero decirles de que mi madre pues asumió la responsabilidad de ser madre y padre con apoyo de mis abuelitos maternos. Así comenzamos a crecer, comenzamos a trabajar desde muy pequeño en el cultivo del algodón. Mi hermana pues no tuvo la oportunidad de estudiar, solamente la primaria. Mi mamá quería que yo fuera un profesional, luchó con ella, pues hubieron situaciones que la distanciaron de la escuela y mi madre pues quería ver a uno de sus hijos siquiera convertido en un profesional. Fíjense de que cuando yo saqué mi primaria, mi mamá me trasladó a la ciudad de León. Ya para ese momento mi hermana estaba casada, vivía en un reparto de esta ciudad de León. Mi madre pues quiso que yo aprendiera una profesión, me matriculó en un colegio privado y pues comencé a estudiar, muchachos, pero fíjense de que fue un desastre. Tenía apenas 11 años, quizás 11, 12 años, muy chavalito, ingenuo y tratando de imitar a mi papá, a pesar de que desde esa época ya tenía cierto resentimiento hacia él. Tratando de imitarlo, pues me iba a un campo de béisbol todas las tardes y cuando terminó el año lectivo yo fui un fracaso. Esto provocó pues que tuviera que retornar a la comarca. Había hecho gastar en balde a mi madre y regresé a la comunidad y comencé a trabajar por la mañana, ayudando en las labores del campo a mi madre. Y luego pues me dediqué a estudiar por la tarde. Así pasé 3 años y posteriormente retorné a la ciudad de León. Y me convertí en contador, muchachos. Pero en ese lapso de tiempo, pues pasé muchas dificultades. Recuerdo de que en muchas ocasiones no tenía para la ruta y tenía que trasladarme caminando desde el reparto donde vivía hasta el centro de la ciudad. En tiempos de vacaciones, pues me iba a la comarca a trabajar en el campo. Un día me vi montado en un ferrocarril famoso a las 5 de la mañana, bajándome en uno de los mercados más peligrosos de nuestra ciudad capital. Mi madre con una pan y yo con un bidón de tortilla. Regresábamos hasta por la tarde. Eso provocaba en mí que hubiera mayor resentimiento hacia mi papá, porque yo lo culpaba de todo, pues. Pero también hoy entiendo que fue parte del proceso necesario para que entendiera que hay que valorar todas las circunstancias que la vida te da. Fíjense que recuerdo que me convertí en contador, muchachos, y comencé a percibir un ingreso, un salario, que no era un salario completo,
porque no tenía una plaza fija, pero sí percibía un salario. Yo había prometido que cuando fuera un asalariado, cuando fuera un hombre, pues iba a honrar a mi madre. No decía así de mi padre, pero fíjense de que con el salario llegaron a mi vida costumbres negativas. Yo había crecido en una comarca siguiendo a algunos amigos mayores que visitaban galleras. Yo compartía de que en la época del cultivo del algodón los, los agricultores manejaban mucho dinero proveniente en muchas ocasiones de financiamiento. Y era común encontrarse pues que en las galleras andaban hasta mochilas de dinero. Entonces yo caminaba con un vecino, si no llevaba un gallo, llevaba una mochila con dinero. Al llegar a tener un salario, pues vino a mi vida ese recuerdo y comencé a involucrarme en apuestas de diferente índole. Comencé a visitar galleras, comencé a visitar... Se escucha entrecortado, no se escucha bien. Ok, ahí. ¿Se escucha bien? Ahí se escucha bien, Alfredo, ahí está bien. Ok. Entonces les decía de que comencé a visitar lugares donde habían apuestas, lugares donde jugaban naipes, lugares donde jugaban gallo. Y para mí las apuestas se convirtieron en una adicción terrible. Comencé a malgastar mi dinero, comencé a salir con amigos mayores y pues a pesar de que no era muy tomador, los costos o los gastos se compartían en partes iguales. De esa manera comencé a limitar los ingresos a mi mamá. Recuerdo de que me convertí en un adicto a las fiestas. Yo mencionaba, porque ya no existe, la famosa videoluna, donde me había convertido en un adicto viernes, sábados y domingos, movilizándome a altas horas de la noche en una bicicleta. Y aquella promesa de que no iba a hacer sufrir a ninguna mujer porque había visto sufrir a mi madre, pues cada día fue quedando a un lado. Y a la primera mujer que hizo sufrir fue a mi mamá. Esta señora, no importaba la hora que fuera cuando yo regresaba, pero ella siempre estaba despierta. Cada vez que yo doblaba la esquina en mi bicicleta, fueran las 11, la 1, las 3, la ventana de la casa se cerraba y la puerta se abría porque mi madre estaba esperando a su tierno. A pesar de muchos consejos, estuve cayendo en desobediencia, pensando que estaba joven y que por estar joven podía andar a altas horas de la noche, según mi idea, divirtiéndome. Y de esa manera, pues comencé a hacer sufrir a mi mamá, porque comenzó a desvelarse. Junto a eso, pues vinieron otras costumbres, comencé a enamorar muchachas. El hecho de tener un ingreso, un salario, pues me daba ventaja sobre otros jóvenes de mi edad, 19, 20 años. Y comencé a hacer mal uso de ese salario. Comencé a hacerle daño a algunas jóvenes. Luego, pues, conocí a una señora madre soltera y la embaracé. Y ahí comencé a hacer lo peor que podía haber hecho. Pues yo criticaba mucho a mi papá por su ausencia. Cada cosa negativa que me pasaba, pues lo culpaba por su ausencia. Pero fíjense de que comencé a hacer cosas peores. Yo embaracé a esta dama y no me hice cargo. Nació un niño que hoy tiene 26 años, un niño que cuando tenía 3 meses fue entregado. Me lo entregaron, la señora me dijo que me hiciera cargo de él. Y yo lo agarré diciendo que yo era responsable, que yo no iba a ser igual a mi papá. Y lo que hice fue llevárselo a mi mamá. Un irresponsable porque fui a cargar de responsabilidad a mi madre. Una señora que en ese momento tenía problemitas de presión arterial, de diabetes. Pero ella se hizo cargo con mucho amor. Y fíjense que yo me convertí en el proveedor. Este niño creció casi como hermano mío. Y mi vida siguió igual. 2 años más tarde embaracé a otra dama. Nació una niña que ya me hizo abuelo, tiene 24 años. Y 3 años más tarde volví a embarazar a esta doña y nació una niña que ni siquiera le di mi apellido. O sea, un desastre completo. Vi mi vida entre fiestas, entre galleras,
entre lugares donde jugaban naipe, noches de desvelo. Y yo pensaba que estaba haciendo las cosas bien, criticando a mi papá, y yo era peor. Lo criticaba y sentí orgullo cuando algún amigo me decía, me di cuenta que saliste con las rayas del tigre, porque él era mujeriego. Y lo criticaba, pero sentí orgullo de esa frase o de esa comparación. Pues quiero decirle, muchachos, que conocí a una muchacha, me hice novio de ella, un noviazgo de 7, 8 años. Esta muchacha yo creo que estaba aburrida de visitas fugaces porque llegaba a 6 de la tarde, 8 de la noche ya iba de salida. Ella no tenía costumbres de ir a fiestas y yo era un adicto a las fiestas. Entonces esto provocaba que buscara alguna excusa diciéndole que por la distancia tenía que irme y me iba a meter a la fiesta, muchachos. Una doble vida, por un lado con una novia, una muchacha muy formal, y por otro lado buscando lo que encontrar en la fiesta. Fíjense de que en esa situación un día recuerdo de que me miré entrando a una celda por errores, por juntarme con amigos erróneos. Fui a parar a una celda, pero en esta celda pues solo estuve unas horas, 1 de la madrugada me estaban sacando. Mi madre ni siquiera se dio cuenta de eso, porque yo era alguien que ocultaba muchas cosas. Fíjense de que luego quedé desempleado y posteriormente llegó la oportunidad de un empleo. Este empleo me brindó muchas oportunidades económicas. Llegué a ganar muy, muy bien, pero este dinero que llegué a percibir, como era una buena cantidad, me convirtió en otra persona. Me convirtió en alguien arrogante, prepotente, orgulloso, de todo, muchachos. Fíjense de que corrupto inclusive. Fíjense de que eso de tener más dinero en mi cartera cada vez que yo llegaba a la comarca, ya para ese momento vivía aquí en León. Cada vez que yo llegaba a la comarca aparentaba ser humilde, pero por dentro era un tipo orgulloso. Me gustaba que mis amigos o mis primos salieran a recibirme cuando yo iba con mis gallos. Como les digo, aparentaba ser un hombre humilde, pero era un tipo arrogante. Y quiero decirles, muchachos, que eso provocó que aportara más al hogar verdaderamente, pero que también fuera un tipo ofensivo. Un día tomé la decisión de casarme con mi esposa, mi actual esposa, y nos casamos, muchachos, prometiendo serle fiel. Fíjense de que mi esposa verdaderamente no conocía con quién se estaba casando. Conocía a Alfredo Ramón Osejo con una apariencia diferentísima a lo que era en la realidad. A mí me conocían con el nombre de Freddy, y como Freddy era un tipo nefasto. Esta muchacha pues llegó a la casa donde vivíamos, una casa de mi hermana, un cuartito 3x3, y comenzamos a vivir una vida bonita, una vida que poco a poco se fue desvaneciendo, saliendo a relucir la verdad. Un tipo que no dejó de ir a fiestas, que no dejó de ir a galleras y que no dejó de andar buscando otra mujer. Y como me convertí en un tipo adúltero, ignoraba el amor, el cariño, el respeto que me tenía mi esposa. En algún momento pues fui muy grosero con ella, tal vez por el hecho que yo era el proveedor del hogar. Había momentos en que exigía comida que realmente no tenía sentido, muchachos. En algunas ocasiones mi esposa preparaba una comida muy sabrosa, pero yo por buscar diferencia y irme a la calle, pues siempre buscaba ahí un pretexto, llegando al extremo en algunas ocasiones de tirar el plato sobre una mesa, de ser un tipo arrogante, prepotente, muchachos. Fíjense que un día ese trabajo que me tenía engañado lo perdí, y ahí cambiaron las cosas, muchachos. Un tipo que acostumbraba a jugar mucho dinero, porque inclusive había negocios turbios. Acostumbraba a jugar mucho dinero, tenía dos tarjetas de crédito sobreendeudadas, y con mi liquidación logré cancelar las tarjetas de crédito, muchachos, pero no logré tener ahorro para poder soportar varios meses sin empleo.
Un día pues nos vimos en la necesidad de empeñar unas prendas que teníamos y para ello ahí estaba mi esposa, muchachos. Porque Alfredo ya era un tipo arrogante, prepotente, no tenía nada, pero tenía orgullo. Y fíjense que mi esposa, una mujer humilde, pues era la que se encargaba de ir a la casa de empeño a dejar los intereses para poder haber resuelto pues una situación económica difícil. Yo veía que mi esposa luchaba por encontrar alternativas, muchachos, y aún así no valoraba. Luego pues conseguí un empleo en una empresa, me mandaron fuera de León y ahí, muchachos, cambiaron las cosas repentinamente. Nuevamente llegué a tener un buen salario y quiero decirles de que eso provocó que volviera a mis andanzas de adulterio y embaracé a otra dama, muchachos. Si escuchan, cuatro hijos que han sido con mujeres que no es mi esposa. Embaracé a otra dama, muchachos. Existe una niña que hoy tiene 12 años y eso fue una de las razones, muchachos, para que yo estuviera hoy compartiéndole mi vida. Fíjense que esta empresa decidió cerrar operaciones en ese lugar y me trajo a León y comencé a tener dificultades, muchachos. Comencé a tener problemas de salud. Se me desarrolló una enfermedad que se llama hemorroides. Yo no podía vestir ropas de color clara porque manchaba mi ropa, muchachos. Yo lavaba mi boxer dentro del baño para que mi esposa no viera. Y fíjense de que luego comencé a tener un problema con un compañero de trabajo. Y para rematar, pues esta señora me decía que iba a traer a la niña al León para que mi esposa se diera cuenta del tipo de marido que tenía. Y se me hicieron tres problemas en uno. Era un tormento verdaderamente. Quiero decirte que esas fueron las razones por las que un día recibí una invitación a los hombres de negocio. Recuerdo que fue un miércoles a las 12 del día. Me invitaron a un almuerzo. Yo pensé que era un almuerzo común y corriente donde podía tomarme un par de cervezas. Pero no fue así, muchachos. Ahí estaba compartiendo testimonio un hombre que me hizo ver mi realidad, que me hizo ver mis errores. Un hombre que nos presentó a un ser sobrenatural, muchachos, que hoy se los presento de una vez, les presento a Jesucristo. Y lo presento así anticipado porque quiero contarte lo que este amigo compartió, muchachos. Él decía que había sido adicto a las apuestas y un poco de cosas, frío con su esposa, pero que en las apuestas con esas maquinitas era bien cariñoso. Y me hizo verme a través de él, muchacho, porque yo con mi esposa era un tipo frío, pero con mis gallitos de pelea, decía yo, tenía que ser muy atento, muy cariñoso. Y miré la realidad, que estaba cometiendo un error, muchacho. A la ayuda idónea la estaba dejando a un lado. Fíjense de que este hombre, cuando habló de las tarjetitas de oración que se pasan en eventos presenciales, se pasan al final, decía, hoy tienen la oportunidad de arrancarle un milagro a Jesucristo, escriban en esa tarjetita. Eso es un fax celestial, decía. Y yo ahí tuve otra confrontación, muchachos. Fíjense de que yo cuando estaba chiquito, yo deseaba una bicicletita chopper, pero esa bicicleta nunca llegó. Mi mamá siempre me decía que le metiera la cartita al niño Dios en los diciembre, pero casi siempre hacía la cartita y nunca llegó la bicicleta. Entonces, cuando este hombre habló de estas tarjetitas, pues yo recordé mi infancia. Sin embargo, muchachos, le pedí a Jesucristo que me diera el valor para ser honesto con mi esposa. Fíjense de que necesité quizás un mes y algo visitando otro capítulo. Y les puedo decir sinceramente que Jesucristo tomó en serio mi petición. Y un día me dio la oportunidad de hablar con mi esposa, muchachos. Mi esposa es una mujer muy, muy humilde, pero muy sabia. Un día yo no podía dormir, muchachos, y ella me abordó a medianoche, a las 2 de la madrugada, y me preguntó que si tenía algún malestar, algún dolor. Y yo le dije que no, pero Jesucristo en ese momento me puso en el corazón, en mi mente, que le dijera la verdad. Y eso marcó un antes y un después en mi hogar, muchachos, porque le dije la verdad y mi esposa tomó la decisión de irse al amanecer, muchachos.
pero fue un distanciamiento de pocos días, muchachos, porque Jesucristo tenía un plan especial para mi vida. Fíjense, comencé a visitar a mi esposa como el novio que la había visitado en el pasado. Y un día de tanto, pues mi esposa aceptó regresar conmigo. Ya para ese momento me había comprometido con Jesucristo, muchachos, de serle fiel a Él para serle fiel a mi esposa. Fíjense de que eso marcó un antes y un después en mi hogar, porque llegó la alegría de nuevo. Recuerdo que mi mamá alegre, mi hijo, que ya la veía como una madre alegre, que yo hasta sentí celos. Yo les compartía de que le dije a mi madre en tono de broma que porque se alegraba por ella y no por mí. Mi mamá, una señora humilde, muy sabia, que en paz descanse, me dijo que ella estaba contenta ese día porque sabía que yo estaba feliz nuevamente, muchachos. Y era cierto, tenía toda la razón. Fíjense de que comencé a servir en este ministerio, muchachos. Comencé a servir agua, a servir café. Y fíjense de que comencé a pedirle a Jesucristo que me diera sabiduría, que cambiara mi temperamento, porque mi temperamento ha sido bien bastante agresivo, bastante inestable, diría yo. Y fíjense de que este amigo Jesucristo comenzó a trabajar en mi vida. Le pedí a Jesucristo que nos diera la oportunidad de tener una casa, muchachos. Y fíjense que en un periodo de 6 meses Jesucristo nos dio esa oportunidad de construir nuestra propia casa. Para ello renuncié a la empresa donde yo estaba, muchachos. Y fíjense de que esta empresa me dio mi liquidación y me contrató nuevamente. Antes de eso hablaron conmigo y dijeron que iban a hacer algo que nunca habían hecho, pero que querían quitarme, muchachos. Hoy les puedo decir de que Jesucristo estaba haciendo cosas bonitas. Fíjense, comencé a, un día me invitaron a un Sahel y yo fui a este Sahel, muchachos. Yo había sido un tipo burlesco, me burlaba de las agrupaciones. Y un día pues me miré en el crucero escuchando alabanzas, eh, escuchando hablar a algunos hombres, muchachos, escuchando charlas donde entendí, muchachos, muchas cosas. Y la charla que más me impactó, les puedo decir que fue la charla del perdón. Yo soy un tipo campesino y que consideraba que el perdón no tenía sentido entre los varones. Pero fíjense que ese día, muchachos, Jesucristo, a través de este hombre, sembró en mi corazón el deseo y la necesidad de pedirle perdón a mi papá, muchachos, de pedirle perdón a mi hija y de pedirle perdón a mi madre por el tiempo que le había hecho desvelarse, a mi esposa, muchachos. Fíjense de que regresé de este Sahel, muchachos, y lo primero que hice fue ir a pedirle perdón a mi papá. Con mi papá habíamos roto relaciones. Si él me miraba que venía en una acera y él íbamos en la misma acera, él se cambiaba, o si yo lo miraba primero, yo me cambiaba de acera, muchachos. Hasta ese extremo había llegado con mi papá. Pero fíjense que le fui a pedir perdón a mi papá, fui con mi hijo porque también ya había resentimiento de parte de él. Y gracias a Jesucristo, muchachos, la amistad con mi padre se volvió a restablecer. Hoy les puedo decir de que trato en lo posible de cumplir lo que está establecido, muchachos, lo que está escrito, que hay que honrar a padre y madre, muchachos. Trato de hacerlo, fíjense. Trato de estar en comunicación con él. Fíjense de que comenzaron a ocurrir cosas bonitas, muchachos. Y de repente, un día, mi esposa se hace un examen, muchachos, y le dicen que un PAP, y le dicen, muchachos, que tiene que hacerse una biopsia. Fíjense que yo me opuse a eso porque sentía que Jesucristo tenía el control de todo, muchachos. Comenzamos a pedirle a Jesucristo y un tiempo después Jesucristo mandó a que nos hiciéramos, que se hiciera nuevamente ese examen y para sorpresa del médico, muchachos, mi esposa no tenía ninguna dificultad, nada negativo en su cuerpo y por el contrario había un tejido tierno, muchachos. Jesucristo ya había hecho la obra. Fíjense de que yo les decía que son 4 hijos, ninguno con mi esposa. Cuando teníamos 2 años y medio de casado, muchachos, ella quedó embarazada y a los 3 meses lo perdimos. Los médicos habían dicho que jamás iba a poder quedar embarazada nuevamente.
Pero comenzamos a pedirle a Jesucristo, muchachos, que nos diera la oportunidad de tener un hijo siquiera. Y un día mi esposa quedó embarazada, pero el enemigo nos volvió a hacer daño, muchachos. Un 23 de diciembre volvimos a perder a nuestro bebé. Pero ya para ese momento, muchachos, estábamos agarrados de Jesucristo y pues aceptamos esa voluntad. Él tenía su plan, muchachos, no sabemos cuál es su plan, pero estamos seguros que todo lo que Él quiere para nosotros es plan de bien, muchachos. Seguimos confiando en que aún podemos, tengo apenas 50 años, estoy chiquito todavía, así es que aún podemos tener hijos, tenemos la confianza en Dios. Fíjense de que comenzaron a ocurrir cosas bonitas, muchachos, mi casa, y un día pues tomé la decisión de renunciar al empleo que tenía. Tenía el deseo de poner un negocio, pero al final me fui a otra empresa. Fíjense que en esa otra empresa solo estuve 7, 8 meses y luego quedé desempleado, muchacho. Un tipo ya de 47 años, difícil que pueda conseguir empleo. Pero comencé a pedirle a Jesucristo que nos diera la oportunidad de poner un negocio propio, muchacho, para servirle. Y fíjense que Jesucristo no se hizo esperar. Nos dio la oportunidad de poner un negocio, muchachos. Ya en esta casa donde vivo ya había estado en algún momento mis 4 hijos reunidos, mi madre, mis 4 hijos, mi hermana, inclusive mi papá, mi esposa y yo. Ya habían pasado momentos de mucha alegría, de mucha unidad, muchachos. Ya Jesucristo había puesto las cosas en el lugar correcto. Esta niña a la que ni siquiera le di mi apellido, necesité que tuviera como 17 años para que me pudiera llamar papá, muchacho, porque me trataba, mire usted, señor, mire usted acá. Pero un día, pues, me llamó papá y a partir de ese momento, ella está fuera del país, pero cada vez que chateamos, casi día por medio, siempre me llama papá. Jesucristo me regaló nuevamente esta hija, muchacho. Fíjense que comenzamos a trabajar, mi hijo y yo en un negocito. Dijimos que este negocio, pues, tenía que crecer porque era un negocio de Jesucristo. Y poco a poco Jesucristo fue tomando el control, muchachos, de este negocio. Vino la pandemia, pero fíjense que mientras otros negocios disminuían, el negocio de nosotros iba creciendo, muchachos, creciendo a niveles insospechados. Todo muy bonito, porque cuando la bendición económica llega, pues lógicamente eso ayuda a que haya más tranquilidad en el hogar. Quiero decirle, muchachos, que de repente un día mi esposa, porque en mi casa es la oficina de este negocio, donde se reúne todo el personal, un día alguien andaba con el COVID, se fue de subsidio, luego apareció otro, y así, y de repente, muchachos, mi esposa, y ahí sí me dio miedo, porque le dio el COVID a mi esposa en el mes de agosto, muchachos. Estaba pasando una situación difícil, porque en enero del 2021 a mi madre le detectan un problema de salud serio, creatinina de 11, muchachos. Recuerdo de que fuimos donde un especialista y este especialista me dice que tengo 5 días para disfrutar a mi madre. Recurrí nuevamente a Jesucristo como lo hacía todos los días, muchachos. Y Jesucristo me dio la oportunidad de tenerla 9 meses, no fueron 5 días, muchachos, 9 meses. Y en agosto estábamos pasando la peor situación, muchachos. Había estado con mi mamá casi un mes hospitalizada. Recuerdo que 14 de agosto, mi esposa andaba un poquito afectada, mi madre en el hospital. 17 de agosto, mi esposa ya estaba con el COVID, muchachos. 4 días después, porque a mí me tocaba atenderla, 4 días después yo también estoy con el COVID. Y nos vemos los dos encerrados en un cuarto, muchachos, acostados boca abajo, porque el médico que nos atendía de manera virtual nos recomendaba que estuviéramos acostados boca abajo. Y mi madre sale del hospital, pero yo no puedo acercarme a ella, muchachos. Tenía que estar de manera virtual, en videollamada, hablando con ella. Y comenzamos a pasar una situación difícil, comencé a bajar de peso, muchachos. Comencé a deprimirme viendo que mi esposa de repente, a pesar de que yo también estaba enfermo, pues me tocaba estar pendiente de ella, viendo que la saturación de repente bajaba.
le llamaba al médico y este médico nos decía, bueno, si baja 1 o 2 puntos más, hay que llevarla corriendo de emergencia, van los 2 de emergencia. Yo, muchachos, le pedí a Jesucristo que eso no fuera posible. Y les puedo decir que después de 21 días, a pesar de que bajé de peso en ese momento, muchachos, Jesucristo nos dio la oportunidad de salir bien, de no llegar hasta el hospital, muchachos. Nos atendían todos los días, venía alguien a ponernos suero, a ponernos tratamiento. Fíjense de que agradecido con Jesucristo, muchachos, y de repente vino un golpe fuerte, muchachos. Septiembre 28, septiembre fue un mes difícil. Mi madre recae nuevamente, muchachos. El 28 de septiembre perdí a mi madre. Algo duro, pero quiero decirle que en este tiempo, estos 9 meses que mi madre estuvo con vida después de lo que había hecho el médico, muchachos, fue un tiempo donde pudimos sentir el amor de Jesucristo hacia nosotros, donde pudimos sentir la fe que ella tenía en Jesucristo, muchachos. Esta señora compartía conmigo todos los días el evento virtual. Todos los días repetíamos juntos la oración y todos los días me decía que se haga la voluntad de Jesucristo, muchachos. Eso sirvió para fortalecernos, nos preparó y nos dejó unidos, muchachos, porque me decía que con mi hermana siempre estuviéramos unidos, que estuviéramos tranquilos, que si un día ella se iba, sabía que iba con Jesucristo. Fíjense de que momentos difíciles, muchachos, momentos difíciles, pero que de las manos de Jesucristo logramos ir saliendo poco a poco, muchachos. Quiero decirles de que hubo bienestar, ha habido bienestar económico, muchachos. Y pues les voy a compartir esta parte solo para que vean que Jesucristo ha sido inmensamente amoroso con nosotros, muchachos. Yo pude tener mi bicicleta cuando tenía 17, 18 años, cuando comencé a trabajar. Ahora sirviéndole a Jesucristo, muchachos, un día le pedí que me diera la oportunidad de tener un vehículo para servirle, muchachos. Y Jesucristo nos hizo esperar. Él mandó la provisión necesaria, suficiente para comprarme un vehículo. Un vehículo con el que hemos ido a subir inclusive al Cerro La Cruz en Jinotega, apoyando a un amigo que andaba compartiendo testimonio. Ha servido para ir a muchos lugares. El último lugar que fue recientemente, muchachos, fue a La Gateada, al avivamiento. Quiero decirte de que Jesucristo ha sido maravilloso. Entonces este vehículo llegó, muchachos, para servir. Hace 2 meses, muchachos, tuvimos otro susto. Mi hermana decía que sentía el ojo derecho como miraba turbio. Fue a pasar consulta, muchachos. Le hacen todas las pruebas y la doctora dice que el ojo derecho está perdido totalmente, que ella tiene diabetes. Sabemos que tenía diabetes, muchachos, porque en algún momento estuvo hospitalizada y le cortaron un dedito, se había herido el pie. Los médicos decían que le iban a cortar el pie, pero pidiéndole a Jesucristo, muchachos. Jesucristo se lo dejó como recuerdo para que mirara el amor que él le tiene a ella también, muchachos. Solamente le cortaron un dedito del pie. Y hace 2 meses, pues, la doctora dice que el ojo derecho está totalmente perdido y que el ojo izquierdo, muchachos, si no se le hace una cirugía, en menos de 72 horas puede perderlo porque tenía una hemorragia interna. Comenzamos a buscar alternativas, pero la primera alternativa siempre ha sido pedirle a Jesucristo, muchachos. Y fíjense de que había que hacer una cirugía láser, algo caro, muchachos. Comenzamos a pedirle a Jesucristo que nos diera la provisión para lograrlo. La provisión llegó, muchachos. Comenzamos a pedirle a Jesucristo que pusiera al médico que él consideraba el adecuado. Nos dieron un número de teléfono de un médico que era leonés, pero permanecía en Managua. Le llamamos, muchachos, y este médico, recuerdo que era un miércoles, nos dijo que podía hacer eso hasta el día lunes, que sus herramientas o sus equipos los tenía en León. Seguimos pidiéndole a Jesucristo, muchachos. 2 horas más tarde le volví a llamar a este médico, pidiéndole que nos diera la oportunidad de viajar a Managua, de llevarle sus equipos para que hiciera la cirugía. Y fíjense, muchachos, que Jesucristo le puso en el corazón al médico la voluntad de que ocurriera eso.
Y el hombre llamó a la clínica donde trabaja y nos facilitaron los equipos, muchachos. Viajamos a Managua ese mismo día y le hicieron la cirugía a mi hermana. Hoy les puedo decir, muchachos, que después de varios exámenes, el ojito izquierdo de mi hermana está totalmente sano, muchachos. El ojito derecho de mi hermana, ella dice que de repente mira cierta luz, ciertos reflejos, como cierta claridad. Y estamos pidiéndole que Jesucristo restaure totalmente el ojo derecho, muchachos. Pero quiero decirle que ese ojo izquierdo, que la doctora decía que si en 72 horas no estaba operado, lo iba a perder también, pues hoy por hoy todos los exámenes indican que su ojito está sano, muchachos. La cirugía fue un éxito total y estamos seguros que fue la mano de Jesucristo, muchachos, guiando a ese médico para que tocara los puntos más importantes de ese ojo y mi hermana pudiera ver, muchachos. Han sido momentos bonitos, han habido momentos difíciles que luego se tiene la satisfacción, muchachos, cuando Jesucristo te demuestra que aún te ama. Fíjense que ya para terminar, muchachos, venía el avivamiento en la región autónoma y yo me inscribí, muchachos, para ir al avivamiento. Recuerdo que deposité para el bus, pero un día sentí como si Jesucristo me decía, me pediste un vehículo para servirme. ¿Y hoy por qué te vas a ir en el bus? Hablé con mi esposa, muchachos, coincidimos en que lo correcto es que ese vehículo se fuera al servicio a Jesucristo. Y como yo soy malito manejando, muchachos, no me gusta mucho. Hoy anduvimos en un departamento, en otro departamento, y fíjense que me venía durmiendo, venía manejando el socio que tengo en la empresa, muchachos. Entonces hablé con un amigo que si estaba dispuesto a ir y si estaba dispuesto a manejar, que ese fuera su servicio. Y sí, tomamos la decisión, muchachos. Nos unimos 5 y nos fuimos en la camioneta a servir a la gateada. Y les voy a compartir, muchachos, el plan bonito que tenía Jesucristo para mostrar una vez más, muchachos, que Él nos ama y quiere que sirvamos al prójimo, porque es para servirle a Él, muchachos. El primer día fuimos a un lugar incomodísimo, donde tenía que andar con la doble la camioneta, y el muchacho que andaba manejando no tenía mucha experiencia en doble. Entonces quiero decirte de que salimos de esas comunidades, muchachos, y de repente la llanta trasera de la camioneta se iba frenando. Llegamos al puesto de mando y luego nos fuimos al poblado más cercano, a la gateada. Y había un plan bonito de Jesucristo, muchachos, para mostrarnos por qué razón estábamos en ese lugar. Fíjense de que fuimos a buscar a un mecánico y estaba cerrado el taller, muchachos. Entonces al final dice el hombre, vamos a ir a buscar a otro taller, y nos fuimos a otro lugar donde dimos con un leonés que está ahí en ese lugar, muchachos. Y entonces este hombre pues decía que tenía que viajar a León, eran las 5 de la tarde. Pero él entendió cuál era el problema y lo resolvió, muchachos. Ni siquiera nos cobró. Pero fíjense de que en ese taller estaba una persona. Mientras el amigo de acá, León, que andaba manejando, se fue a compartirle a otro, pues yo me fui a compartirle a alguien que estaba ahí sentado. Y de repente estoy dándole mi mini testimonio, muchachos, y este hombre comienza a llorar. Yo siento como un escalofrío, porque no entendía qué pasaba. Y fíjense de que este hombre repitió la oración, muchachos, y después me dice que él estaba preparado para matarse. Un hombre que había tenido casi 500 manzanas de terreno, ganado, una esposa, unos hijos, pero que la esposa lo dejó, se fue con otro, le quitó casi todo, y que en el transcurso del tiempo de separación perdió todo, muchachos. Y que no le quedaba más nada, solo una casa y un camioncito, pero sentía que su vida no tenía sentido, muchachos. Y me di cuenta que la falla aparente de la camioneta no era más que el plan de Jesucristo para que fuera a hablarle a un alma que estaba a punto de perderse, muchachos. Ese día me di cuenta, muchachos, de que
cuál era el plan para nosotros, pues, porque si me hubiera ido en el bus, a lo mejor me habían dicho que iba a ir a Muelle de los Bueyes, pero al cambiar de decisión me quedé en la gateada. Me dejaron en la gateada y el plan era para que le habláramos a esa alma de Jesucristo. Les puedo decir, muchachos, que han sido momentos bonitos, momentos de alegría, donde Jesucristo nos ha dado tranquilidad, nos ha dado paz sobre todas las cosas, muchachos. Hoy yo puedo tener una diferencia con mi esposa, pero luego estoy ahí pidiéndole perdón, muchachos, porque somos seres humanos y podemos tener errores. Lo mejor es ponernos de acuerdo. Hemos entendido que ningún reino dividido prevalece y que en nuestro hogar, si nos dividimos, no vamos a prevalecer, muchachos. Sé que tengo una esposa maravillosa. Si no fuera por esa idónea, yo no sé qué estaría pasando. Jesucristo la ha usado de una manera especial, muchachos. Jesucristo ha sido maravilloso con nosotros. Hoy, pues, yo solamente quiero pedirles que repitamos una pequeña oración, muchachos, que para mí fue la llave que abrió mi corazón para que Jesucristo entrara a mi vida. No soy un angelito, muchachos. En la empresa de repente pues tengo que ser un poquito drástico necesariamente porque Dios es un Dios de orden, muchachos. Dios es un Dios de orden y como Él es un Dios de orden, todo tiene que ser en orden. Entonces algunas veces en la empresa yo soy un poquito duro, pues, y a veces me dicen chocho y el amor, claro, lo hago por amor para que no nos desviemos. Porque esta empresa de Jesucristo, muchachos, en la cual tengo un socio con el cual administramos estos bienes de Jesucristo, se ha hecho una empresa grande, algo que comenzamos con una idea de subsistencia. Hoy es la empresa que permite ingresos a 40 familias, muchachos, que está en todo el Pacífico de Nicaragua. Ha sido increíble y hemos entendido que esto es de Jesucristo. Y por eso salimos a servirle sin poner límites. Entonces yo quiero, muchachos, que hoy repitamos esas palabritas, que son unas pequeñas palabras que poderosas, sí, muchachos, porque Jesucristo se toma en serio lo que nosotros le pedimos. Yo recuerdo algo que leí que decía que mientras nos mantengamos en Él y que sus palabras estén en nuestra boca, muchachos, le pidamos todo porque Él lo va a dar. Yo estoy seguro que Él es fiel, muchachos. Entonces hoy las palabras dicen así: Padre Celestial, Padre Celestial, en esta tarde, en esta noche, te pido perdón te pido perdón por todos mis pecados. Todos por mis todos mis pecados. Hoy acepto y reconozco a tu Hijo Jesucristo como mi Señor, mi Salvador, Salvador de mi vida. Hoy te entrego todo lo que tengo y todo lo que soy. Todo lo hago en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.